Que Dios los bendiga, hermanos. Solo la sangre de Cristo es la que limpia todo pecado, ¿verdad? Qué precioso canto, ¿verdad? En la cual nosotros recordamos ese momento cuando la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, cuando el Señor nos hizo salvos. Y ese es el precioso evangelio que nosotros predicamos, que solamente Cristo es el que salva, porque no hay otro, ¿verdad? Evangelio, religiones pueden haber muchas, pero solamente la salvación es a través de Cristo Jesús. Y ese es el tema que traemos en esta tarde, un solo evangelio de salvación. En ningún otro vamos a encontrar salvación, ¿verdad? No hay otro evangelio más el que Cristo Jesús nos heredó a nosotros. Quiero que me acompañe a la epístola que el apóstol Pablo escribiera a los Romanos, Romanos capítulo 1. Los estudiosos dicen que alrededor del mundo hay más de 2000 religiones. Imagínense cuántas religiones diferentes hay alrededor del mundo. Hay más de 2000 religiones que al hombre le promete salvación a través de ritos, a través de creencias erróneas, a través de cosas que el hombre mismo se ha inventado. Algunas religiones dicen que adorando figuras de animales el hombre va a encontrar salvación y perdón de pecados, ¿verdad? En el Medio Oriente hay muchas religiones que adoran todavía animales como la vaca, el elefante. En Egipto todavía también se adoraba la serpiente, al sol, a la luna. Y así en todo alrededor del mundo se han escuchado, ¿verdad?, diferentes creencias de cómo el hombre puede alcanzar la salvación o de cómo el hombre puede ser salvo de sus pecados. Pero nosotros, hermanos, se nos ha confiado la palabra del Señor, la verdadera palabra que da vida. Romanos capítulo 1, el versículo 16. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En esta porción parece muy conocido para nosotros, pero muchas veces no le ponemos el verdadero cuidado a lo que dice la palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo: yo no me avergüenzo del evangelio, yo no me avergüenzo de ser testigo de Cristo, yo no me avergüenzo de predicar esta palabra a las naciones. La palabra que se me ha confiado dice: yo no me avergüenzo de ella, aunque tenga yo que pasar por dificultades, por problemas, por azotes, por humillaciones, pero en ningún momento dice: yo no me avergüenzo de este evangelio. El hombre se puede preguntar, ¿verdad?, o puede decir que no necesita ser salvo de nada porque el hombre es bueno, porque no ha hecho nada malo, porque el hombre todavía, ¿verdad?, no ha matado a nadie. Algunos piensan que por la categoría del pecado, de esa manera también Dios los va a tomar en cuenta para no ser condenados, que porque no han cometido pecados tan graves, ellos no van a ser condenados. O porque sus pecados, ¿verdad?, son tan pequeños. Imagínense que alguien mienta para ayudar a alguien y diga: pero si es una mentira piadosa, fue para ayudar a aquella persona o a aquel hermano, y Dios no lo va a tomar como pecado porque fue para ayudar a alguien. Toda cosa que delante de Dios, ¿verdad?, no son aceptadas, el Señor las considera como pecado. Sea que nosotros les atribuyamos, ¿verdad?, grado de pecado, sea pecado mayor, pecado menor, o el que le pongamos, o como también muchos se escudan en la porción, ¿verdad?, que el apóstol Juan escribiera, que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte.
Aparentemente se nos da la libertad de nosotros de pecar, porque la palabra dice que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Y nos olvidamos de la porción de Romanos que dice que todo pecado trae muerte. Romanos 3:23 nos dice que esa, ¿verdad?, es la paga del pecado, la separación del hombre con Dios a causa del pecado. O sea que ningún pecador va a entrar al cielo porque ha pecado. Sea el grado de pecado que tenga, por más mínimo que haya sido, a causa de ese pecado, Dios lo juzgará y no va a tener derecho de heredar la vida eterna. Pero nosotros somos tremendos y nos atribuimos nosotros mismos de poder decirle a Dios que mi pecado no ha sido tan grande como para ser condenado. Recordemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que así como están más altos los cielos, dice, así son los pensamientos de Dios, y Dios no juzga a la humanidad conforme el pensamiento del hombre, sino que Dios juzgará a los hombres conforme a sus estatutos, conforme a sus leyes, conforme a sus mandamientos, no conforme a los mandamientos humanos. Delante del hombre uno puede ser exonerado de toda culpa. Si uno va a ser juzgado ante las autoridades, uno, aunque sea pecador, aunque sea ahí culpable, puede salir exonerado de toda culpa y hallarse inocente aunque sea culpable. Muchas veces a falta de pruebas, pero toda obra que el hombre comete, toda maldad, todo mal pensamiento, están siendo escritos en los libros. Y en el día del juicio, cuando el hombre sea juzgado, saldrá a la luz todo lo que el hombre haya hecho en vida. Todos sus malos pensamientos, sus maquinaciones malvadas, saldrán a la luz y no va a quedar ninguna cosa oculta que no haya de ser descubierto, que no haya de salir a la luz. Todo lo que hacemos en secreto, delante de Dios, dice la palabra, que todas las cosas están desnudas. Y no hay cosa escondida que el hombre pueda decir, Dios no me ha visto. Porque el Señor está atento a todo lo que nosotros hacemos. Incluso su palabra dice en el libro de los Salmos que sus ojos atalayan sobre las naciones. Eso quiere decir que cada cosa que nosotros hacemos, el Señor los está viendo. El Señor está tomando en cuenta de todo eso. Y un día seremos juzgados por todo eso. Muchos hombres dicen allá afuera, yo sé que Dios es un Dios de amor. Y como Dios es un Dios de amor, yo no creo posible que Dios vaya a condenar a la humanidad solo porque el hombre haya pecado, si Él es un Dios de amor. Pero la palabra dice que Él es un Dios justo. Por su grande amor, Él proveyó un camino de salvación. Pero como Dios es un Dios justo, tampoco puede pasar por alto los pecados de la humanidad, sino que cada uno recibirá la retribución de sus actos, de sus hechos, de su pecado. Imagínense cuando nosotros no merecíamos nada. Cuando estábamos, dice la palabra, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en la incircuncisión de nuestro corazón. Cuando no conocíamos del amor de Dios, aún estando en esa condición, Dios nos ha amado desde el principio de todo. Aún estando en la condición de pecado, estando atestados de toda maldad, Dios nos ha amado con amor eterno.
Por eso Dios proveyó un medio para que el hombre escape de la condenación y que el hombre escape de ser condenado por toda la eternidad a causa de su pecado. Dios proveyó un camino, un medio de salvación. A pesar de conocer todas estas cosas, el hombre se sigue degradando en el pecado cada día. Vemos a nuestro alrededor cómo las leyes ya no respaldan, ¿verdad?, la palabra de Dios, ya no respaldan la justicia. Anteriormente las leyes que las autoridades aprobaban estaba basado, muchas de ellas, en la palabra de Dios en la Biblia. Pero llegó un momento en que cierto presidente dijo, se van a quitar la lectura de las Biblias de las escuelas, y empezaron a degradarse en el pecado. Empezaron a aprobar leyes que van en contra de la voluntad de Dios, y desde entonces el hombre se ha ido degenerando cada día más. Allá en mi pueblo yo no veía tanta perversidad como se escucha en las ciudades, como se escucha hoy en día. Cuando yo no era niño, yo no conocía, ¿verdad? Yo no conocía muchas cosas de las que ahora conozco. Yo no entendía lo que era matar a alguien, yo no sabía lo que era robar, yo no sabía, ¿verdad?, muchas cosas. Pero una vez que mis ojos fueron abiertos al mundo, me fui envolviendo de la misma manera en el pecado. Porque ningún hombre está exento de pecar, sino que todos nosotros, desde que nacemos ya con la tendencia al pecado y a la maldad. Imagínese, estando dentro de las iglesias, incluso uno está constantemente luchando con la naturaleza pecaminosa, que muchas veces la mente nos dice, hay que hacer esto, vamos a hacer esto el día de mañana, y uno ahí está luchando cada día por permanecer firme en Cristo Jesús. O sea que todavía no estamos exentos de pecar, aunque hayamos aceptado a Cristo Jesús. Cada día estamos luchando. La ventaja de nosotros es que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para no pecar. Que somos hijos de Dios, y la palabra dice que el Hijo de Dios no peca. Y si peca, le duele el haber fallado. He escuchado entre los mismos cristianos decir que hay pecados, ¿verdad?, de muerte, y pecados que no son de muerte. Y se escudan detrás de eso cuando pecan. No, dicen, no hay mucha importancia porque no es un pecado de muerte. Desde el principio, el Señor ha dicho en su palabra, alma que pecare, esa alma morirá. Yo no entiendo de dónde sacan, ¿verdad?, eso al decir que no es un pecado grave. Si nosotros leemos el contexto de esa porción en primera de Juan 5, donde dice que hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte, está hablando acerca de la oración cuando uno le pide algo a Dios. Dice, si uno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá por él, dice, y Dios lo sanará. Y dice, si alguno ve a un hermano cometer pecado que sea de muerte, dice, yo no pido que se pida. Pero no está hablando a lo que es en cuanto a la salvación. Porque todo pecado trae su consecuencia, y es la muerte. Alma que pecare, dice la palabra, esa morirá. El padre no cargará con los pecados del hijo, ni los hijos cargarán con los pecados del padre, sino que cada uno cosechará lo que ha sembrado en la vida. Y al parecer, a veces pensamos que por lo que los pecados que nuestros padres han cometido, estamos pagando las cosas muchas veces. Nosotros pagamos las consecuencias. Pero no es así.
cada uno está recibiendo la retribución de lo que haya hecho. Tarde o temprano, las consecuencias del pecado lo van a alcanzar. Entonces, ¿de qué necesita el hombre ser salvo? Del pecado, de la situación en la que se encuentra, de la maldad que hay en su corazón. De eso necesitamos ser salvos. Porque hemos pecado contra Dios. Hemos estado muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y de esa condición necesitamos, el hombre necesita ser rescatado. Aunque el hombre diga, yo he hecho buenas obras, yo he hecho obras de caridad, yo doy a los necesitados las limosnas, las ofrendas. Yo si veo a alguien necesitado, yo no pienso mucho en despojarme del dólar que tengo. Pero las buenas obras no contribuyen en nada en cuanto a lo que es la salvación del hombre. Porque el hombre está atestado de maldad. Dice la palabra ahí en Romanos 8 que incluso la creación misma y el hombre gime todos los días a causa del pecado. O sea que el hombre en sí, aunque está pecando, ya está cansado de esa situación. Y la naturaleza también, dice la palabra, está cansado de la situación del pecado. ¿Y qué culpa tienen los animales, mire, del pecado del hombre? ¿Qué culpa tienen los árboles, la tierra, del pecado de la humanidad? Pero hasta ellos fueron maldecidos a causa del pecado del hombre. Dice Romanos 8, versículo 20 al 23. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y a pesar de que dice la palabra que ya tenemos el Espíritu Santo, aún así nosotros estamos gimiendo a causa del pecado, esperando la redención de este cuerpo. O sea que todavía no hemos alcanzado la salvación en sí. Pero la promesa la tenemos porque hemos creído en Cristo Jesús. Mira, aquí pasan muchas almas a aceptar. Y si todas ellas se afirmaran en la fe, en lo que han creído, esta iglesia en cada culto no habría espacio para un alma más. Pero como muchos solamente vienen, pasan, hacen la confesión de fe y al ratito se olvidan de lo que han hecho. Por allá vuelven otra vez al pecado. Por allá amanecen otra vez borrachos y vuelven a la misma rutina, envolviéndose nuevamente en el pecado, cuando la gracia de Cristo ya lo ha hecho salvo, ya lo ha limpiado de los pecados pasados, y uno se vuelve a ensuciar de nuevo en el mismo pecado. La humanidad es tremenda. Nosotros somos materia difícil de tratar. Y todavía nos jactamos de nuestra condición y decimos, no necesitamos ser salvos. El hombre todos los días necesita de Cristo. Yo necesito de Cristo todos los días. Y cada día yo creo que lo necesito más. Porque cada día yo estoy batallando con mis propios deseos, con las concupiscencias mismas de mi corazón. Con la vista misma, con los deseos de los ojos, uno está batallando. Porque son tan rápidos así para captar lo malo, pero para captar lo bueno. Mira, nos hablan y nos hablan que hay que hacer, ¿verdad? Que hay que salir a evangelizar, que hay que hacer la voluntad de Dios. Y uno sentadito todo el tiempo sin inmutarse. Pero cuando uno ve lo malo, escucha algo malo,
Uno es bien rápido para eso. Job 14:1 nos dice que el hombre nacido de mujer, hastiado de días y sin sabores es. Imagínense el hombre que es nacido de mujer, corto de días, dice, y hastiado de sinsabores. Imagínense cómo es nuestra vida tan frágil que en un momento se puede terminar. Dice, y para terminar, dice que hastiado de sinsabores, o sea que no le hallamos sabor a la vida. En el pecado uno no le haya sabor a nada. Por eso es que uno ve y comete el mismo pecado y sigue en el mismo pecado y no lo quiere dejar. Porque no le encuentra sabor a nada. Nunca se sacia la carne de pecar. Quiere seguir en el mismo pecado todo el tiempo. Y puede estar escuchando el evangelio, puede haber leído la Biblia completa, pero uno no quiere entender la palabra de Dios porque no le encuentra sentido a la vida, no le encuentra sabor a nada. Y aunque es el mismo pecado que cometió ayer y en el mismo cae el día siguiente y sigue en el mismo pecado, pero no le haya sabor. Nunca se sacia al hombre de estar pecando. Si se nos diera a nosotros la libertad de volver a pecar, que Dios dijera, ¿verdad? Bueno, tienen un chance de ir al mundo y lo pueden hacer. Y yo los traigo de regreso. Pero aunque uno se vaya a pecar de nuevo al mundo, ya no es lo mismo. Al contrario, uno se siente mal cuando ha hecho eso, cuando ha pecado y uno se esconde incluso de los hermanos. Ya no contesta el teléfono, cambia su número y hace lo imposible para que uno no entre en contacto con ellos. A causa del pecado. Pero como Dios en ningún momento nos ha dado, ¿verdad?, ni un chance de volver al pecado y decir, eres salvo aunque hayas pecado, porque has creído en mí, porque sabes que yo existo, aunque peques tú eres salvo. No hay ningún versículo que diga que tenemos libertad de volver al pecado. Sino que una vez que nosotros renunciamos al pecado y somos de Cristo, dice la palabra que siervos somos de la justicia. Si Cristo nos ha limpiado, somos nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que el pecado que antes yo cometía, ya no lo tengo que hacer. El pecado que conocí antes, ya no tengo que volver al mismo pecado porque Cristo me ha limpiado. Pero muchos, a pesar de estar en el evangelio, vuelven a caer en el mismo pecado. A pesar de haber pasado años en el evangelio, muchas veces uno vuelve a caer en lo mismo. Y la Biblia lo compara como el perro que vuelve a su vómito, ¿verdad? Como el cerdo, después de que lo bañan, dice, vuelve a ensuciarse. Así es el hombre que vive constantemente en pecado después de haber conocido la gracia de Cristo. Ahí mismo en Romanos capítulo 1 dice el versículo 20 en adelante, que a pesar de que el hombre vive atestado de toda maldad en su corazón, a pesar de eso el hombre sabe que hay un ser superior, que el hombre necesita ser rescatado de eso. Si nosotros vemos, ¿verdad?, nuestros antepasados, a quienes llamaron indios, ellos adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban los astros, pero a ellos nunca se les había dicho que existía un Dios.
por naturaleza, ellos sabían. Y el hombre sabe que hay un ser superior a todo. Mire la maldad en la que el hombre está, nos dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. A pesar de todo, el hombre sabe que hay un ser superior a él. Y el hombre tiene conocimiento de que existe Dios. Por eso dice la palabra que Dios desde el principio, dice, se ha anunciado a través de las cosas creadas. A través de la creación, Dios se ha manifestado al hombre. El libro de los Salmos también nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus maravillas. Y desde el principio el hombre ha tenido conocimiento de que Dios existe. Pero como la palabra dice, pero como no aprobaron, dice, darle gloria a Dios, no le dieron la gloria debida a su nombre, Dios los entregó una mente reprobada, una mente llena de maldad. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en los deseos pecaminosos de su corazón, el hombre ha sido entregado para hacer cosas que no convienen. Y dice ahí la palabra, de modo que ninguno tiene excusa delante de Dios de decir que el evangelio no se le ha predicado. No tienen excusa de decir que no han escuchado la palabra de Dios, porque el Señor se ha anunciado, dice, a través de las cosas creadas. Si nosotros miramos al sol, vemos lo maravilloso que Dios lo hizo. Si miramos el cielo en una noche, ¿verdad?, sin nubes, bueno, muy raro que se vea en la ciudad, pero en el campo se puede ver un cielo bien estrellado e iluminado por las estrellas. Si vemos la naturaleza, cuán hermoso Dios creó todas las cosas, las montañas, los árboles, las flores. Y dice que en ellas Dios se ha manifestado. Pero el hombre no aprobó el agradar a Dios. Dice, sino que le rindieron más culto a las criaturas y a las cosas creadas. Y fueron entregados en las concupiscencias de sus corazones, en su maldad. Dice el versículo 26 en adelante. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes la practican. Imagínese toda la lista ahí de la que la palabra de Dios menciona que el hombre tiene en sí. Y nos dice que somos aborrecedores de Dios. Muchas veces nosotros decimos a Dios, Dios, no te quiero hoy en este día en mi vida. Hoy quiero vivir a mi voluntad. Hoy quiero hacer las cosas que yo quiero hacer. No te quiero en este día. ¿Sabe qué? Regresa el día de mañana. O cuando yo tenga alguna necesidad, yo te voy a llamar, yo te voy a invocar en ese día. Muchas veces nosotros no queremos a Dios en nuestra vida. Le decimos al Señor, aléjate hoy porque hoy yo quiero vivir mi vida, mi voluntad. Volviendo nuevamente a los rudimentos del pecado. Somos aborrecedores de Dios. Muchas veces tenemos a Dios simplemente como alguien que suple nuestras necesidades, como alguien a quien podemos nosotros acudir cuando estamos en problemas, cuando estamos enfermos. Pero cuando Dios nos habla que tenemos que ser santos para Él, le decimos, no te queremos hoy. Y es lo más triste que alguien que dice haber creído en el Señor Jesucristo le esté diciendo a Dios con sus actos, con sus hechos, no te necesito hoy. Y la palabra nos dice que somos nosotros aborrecedores de Dios e inventores, dice, de maldades. Imagínense cuánta maldad no se conoce hoy en día y la palabra nos dice que nosotros todavía nos podemos inventar más maldades. Es que el hombre es tremendo. El hombre, si se le suelta, ¿verdad?, la cuerda, el hombre deshace todo. Se inventa males que no existen. Por eso es que alrededor del mundo el hombre se ha inventado torturas para otros seres humanos. Porque el hombre es un inventor de maldades. Bueno fuera que solamente en lo bueno el hombre pensara. Pero dice que somos inventores de males y somos faltos de misericordia. Pero el juicio de Dios viene sobre la humanidad. Porque dice el versículo 32 que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, no dice, son dignos de ser salvos, son dignos de tener derecho al árbol de la vida. No dice, son dignos de muerte. Y muchas veces son dignos de muerte, dice, no porque las hayan hecho, sino porque han aprobado las cosas que los demás hacen. Se han divertido con lo que ellos han hecho. Dice, se complacen con quienes la practican. Muchas veces nosotros, ya estando en el Evangelio, ¿verdad?, nos complace ver que los demás estén cometiendo actos vergonzosos. Nos reímos de los chistes obscenos que los compañeros de trabajo hacen. ¿Qué testimonio está dejando el cristiano ante el mundo para que el mundo sea salvo? Si nosotros mismos nos envolvemos en la misma maldad. Y a pesar de que el hombre diga, no necesito ser salvo, la palabra del Señor nos muestra que el hombre sí necesita ser salvo. Porque el hombre por sí mismo no puede heredar la salvación, ni aunque el hombre se invente métodos, religiones, el hombre no puede heredar la salvación ni puede hacer salvo a otro. Por eso Dios proveyó un camino
un medio de salvación a través del Evangelio, para que el hombre tenga una oportunidad de ser salvo. No proveyó varios caminos, no proveyó Dios varios métodos para el hombre. Un solo camino, un solo camino, una oportunidad tiene el hombre para ser salvo, y el que la aprovecha, ¿verdad?, es salvo. Y el que dice yo no quiero nada, también dice la palabra, el que no cree, dice, ese ya ha sido condenado. Nuestros ancestros puede que nunca escucharon el nombre de Cristo Jesús. Puede que nuestros padres jamás hayan, ¿verdad?, entendido ni hayan escuchado predicar de Cristo Jesús. Pero la palabra del Señor nos dice que ningún hombre se va a encontrar inocente a causa de la ignorancia. Ya vimos ahí en Romanos 1 que Dios se muestra a través de la creación, de modo que no hay ningún hombre que tenga excusa. También nos dice la carta a los Hebreos 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este mismo evangelio que se predica hoy en día es el mismo evangelio que se ha venido anunciando desde que Adán y Eva pecaron, desde que el hombre conoció el pecado. Es el mismo evangelio que se ha venido predicando. No ha cambiado nada. Y nada ha cambiado. Antes se anunciaba de la justicia de Dios a través de la ley, a través, ¿verdad?, de los profetas. Se anunció del Mesías que venía a redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y es el mismo evangelio que predicamos nosotros hoy en día, que solamente en un hombre se puede encontrar la salvación. La palabra de Dios no ha cambiado en nada. Es el mismo mensaje que tuvieron los antiguos, nuestros padres, nuestros abuelos, todas las generaciones. Es el mismo mensaje de justicia que Dios le ha dado a la humanidad. Un mismo evangelio de salvación. El evangelio de Dios no ha cambiado en nada, ni tampoco va a cambiar en las generaciones futuras. Porque la palabra del Señor nos dice que ni una tilde, ni, ¿verdad?, ni siquiera una letra de su palabra pasará. Es más fácil, dice, que pasen los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará. Y si nosotros vemos que, ¿verdad?, en la palabra del Señor nos dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Dios le ha hablado a la humanidad de muchas maneras, de muchas formas. Dios se ha acercado al corazón del hombre, pero el hombre se da por desentendido de todo. ¿Cuántas veces Dios no buscó acercarnos a nosotros? ¿Cuántas veces la palabra del Señor no llegó a nuestra vida antes de que nosotros aceptáramos a Cristo Jesús? Muchas veces. Algunas veces lo escuchamos en la radio, algunas veces escuchamos la palabra tan solamente porque pasamos enfrente de una iglesia. Escuchamos la palabra del Señor cuando, verdad, vemos en la televisión, se escucha ahí el mensaje de salvación. Cuando escudriñamos las escrituras. Pero de muchas maneras Dios se ha acercado al hombre para proveerle el medio de salvación, pero el hombre no lo ha aceptado. Y dice que en estos postreros días nos ha hablado a través de Cristo Jesús, a quien Él constituyó heredero de todo. Es el mismo mensaje, el mismo evangelio, en nada ha cambiado. Si Abraham le creyó a Dios,
Dice, a causa de su fe le fue contada por justicia, porque le creyó a Dios. ¿Había escuchado a Abraham hablar de Cristo Jesús? ¿Escuchó acaso Isaac hablar de Cristo Jesús? ¿Escuchó Jacob? No, ellos no escucharon. ¿Verdad? Dice, pero dice la palabra, pero que ellos creyeron y se mantuvieron firmes en la fe, como viendo al invisible. Creyendo en Dios, aunque no lo habían visto, aunque no habían escuchado hablar de Cristo Jesús, pero ellos se mantuvieron firmes, como viendo al que había de venir. Y a nosotros ya no se nos predica, ¿verdad?, de que Cristo va a venir a salvarnos. Cristo ya vino y nos ha hecho salvos. Por eso es que nosotros estamos aquí reunidos, porque Cristo un día nos limpió de nuestras maldades, nos limpió nuestros pecados, y es por eso que el Señor nos tiene aquí. Porque Cristo ya vino a proveer el medio de salvación. Ya cuando el Señor iba a empezar su ministerio, Dios dice, envió a su profeta a preparar el camino del Señor. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el evangelio que venía Juan el Bautista predicando? Un evangelio, ¿verdad?, de arrepentimiento. Un evangelio de arrepentimiento. Juan venía predicando, anunciando de la venida de Cristo, que después de él venía alguien tan poderoso, dice él, que él no se consideraba digno de desatar, dice, la correa de los zapatos. Él no se consideraba digno de mirarlo. Pero Juan, habiendo creído, venía anunciando el evangelio de arrepentimiento. Y les decía a los escribas y a los sacerdotes, a todos los que venían a él, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Que se muestre en ustedes, que se muestre en su manera de hablar, que se muestre en la manera de comportarse, que se muestre en todo lo que hacen, que han creído en el evangelio. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Cambien ya su mentalidad, cambien su manera de actuar. Se han creído en el evangelio de Cristo. Ese era el mensaje de Juan: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es el evangelio que nosotros predicamos? Arrepentidos. Arrepiéntanse. Ese es el evangelio del reino de Dios. El evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados a través de la sangre de Cristo Jesús. No hay otro evangelio. El hombre puede hablar de muchas religiones, pero evangelio solo hay uno. Cuando Cristo empezó su ministerio, vaya conmigo a Marcos capítulo 1. Después de que fue bautizado, Cristo empezó su ministerio en Galilea. Dice Juan capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesucristo venía predicando el mismo mensaje que Juan venía predicando. Arrepentíos, dice, y creed en el evangelio, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha llegado a nuestras vidas. Es tiempo de que el hombre se arrepienta de sus maldades y que crea en Cristo Jesús, que crea en el evangelio que Él nos ha dejado. Ya es tiempo de que el hombre entienda que está en pecado y que necesita ser rescatado. Ya es tiempo de que el hombre se arrepienta de sus maldades, porque el tiempo se ha cumplido.
Y el evangelio de Dios, su reino, se ha acercado a nuestras vidas. El mismo mensaje de Cristo vino predicando: arrepentíos pues de vuestras maldades y creed en el evangelio. ¿Sabe? El hombre, hablando generalmente, tiene en sus manos la decisión de hacer lo correcto o de decidir por el mal. Dios nos ha dado esa libertad de que seamos nosotros los autores, ¿verdad?, quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestras vidas. Incluso ya estando en el evangelio, Dios no nos ha quitado esa libertad de que nosotros decidamos cada día. El Señor nos la ha dado a nosotros y no nos la va a quitar. Pero también de nosotros, de esa libertad depende nuestra salvación. De las decisiones que nosotros tomemos hoy, de las decisiones que tomemos el día de mañana. De eso depende nuestra salvación. Porque Dios me ha dado a mí la libertad de decidir si veo aquí el mal, ¿verdad?, la maldad, y estoy siendo tentado ahí. ¿Será que lo hago o no le hago? Dios no va a mandar a un ángel a decirme: ¿sabes qué? No lo hagas. Dios no nos va a mandar ningún ángel a detenerme para no cometer el pecado. Porque la palabra del Señor ya la conocemos. Dios no nos va a obligar a que pequemos o a que no pequemos. La decisión está en nosotros. La decisión de hacer lo bueno, de hacer lo correcto, Dios nos la ha dado a nosotros. Por eso ninguno puede ser culpado de nuestras maldades más que nosotros mismos. Ninguno se va a hallar culpable en aquel día por mis maldades más que yo mismo. Y si alguien se aleja de Dios por decir, por culpa del líder, por culpa del hermano que me miró mal, yo ya no me vuelvo a congregar ahí, ¿quién es el culpable? El que comete el pecado. Porque es bien fácil hallar un culpable cuando el corazón del hombre ya se ha inclinado de nuevo al pecado. Muy fácil es encontrar a quien culpar para ya no congregarse. Ninguno se va a hallar culpable por mis maldades, ni por los suyos, más que el que los comete. Ese será culpable delante de Dios. El mensaje del evangelio que predicamos hoy es el mismo que predicó Juan, el mismo mensaje que predicó Cristo, el mismo mensaje que predicaron los apóstoles. El mismo mensaje se predica. No ha cambiado en nada. Pablo, siendo él alguien malvado, alguien que detestaba la iglesia de Cristo, y él mismo da testimonio de cómo era. Dice que arrastraba a los cristianos, los llevaba encadenados. Fue testigo y aprobó la muerte de Esteban. Pero cuando Cristo se le apareció en el camino hacia Damasco, la vida de Pablo cambió completamente. Y él mismo, entendiendo por la revelación que recibió del mismo Cristo, predicó el mismo evangelio que predicamos hoy en día. De que Cristo era el Mesías prometido en la simiente, ¿verdad?, de David, que había de venir, el Salvador del mundo. Pablo entendió que Jesucristo era el Mesías prometido. Y él no cambió su evangelio. Algunas personas dicen que Pablo predicó un evangelio diferente, porque de él menciona, ¿verdad?, a un Cristo, dice, crucificado, a un Cristo resucitado, dice, creed en el evangelio de la gracia, en el evangelio.
el evangelio sigue siendo el mismo. Pablo predicó el mismo evangelio de Cristo Jesús, anunciando que el Mesías que había sido prometido ya había venido y que los judíos lo habían crucificado. Y la palabra del Señor nos dice que en muchas ocasiones a él lo apedrearon por predicar la palabra de Dios. Lo dejaron como muerto. Y él mismo dice, me han azotado, dice, 3 veces 39, 40 azotes menos 1. Pero él dice, pero no me avergüenzo de este evangelio. Porque este evangelio que se predica es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el mismo mensaje, dice Pablo. Es dada a ustedes como herederos, ¿verdad? De la promesa de Abraham. Por ser descendientes de Abraham, les dice. Pero este es el mismo evangelio que hoy Dios le ha dado a estos griegos, dice. Es el mismo evangelio que le fue dado a Israel. Es el mismo evangelio que se nos ha dado a nosotros, las naciones gentiles. ¿Habrá sido desechado Israel? Algunos dicen que sí, que Israel ya no cuenta, ¿verdad? En estos días para heredar la salvación. Porque crucificaron a Cristo. Pero la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas. Imagínense si Israel no hubiese rechazado a Cristo Jesús. Ni usted ni yo no estaremos aquí. Ni usted ni yo hubiésemos heredado la salvación. Pero a causa de que Israel rechazó a Cristo, Dios dice, ahora nos llama a nosotros amados, hijos amados de Él. Su palabra dice, llamaré amada a la no amada, llamaré a naciones extranjeras, dice, para provocarlos a celos. Pero no para que Israel sea desechado. Porque Dios no hace acepción de personas. Es el mismo evangelio de los judíos. El mismo evangelio hemos heredado nosotros. Pero ¿qué diferencia hay entonces? ¿Por qué tantos hombres escuchan el mismo evangelio? Pero son pocos los que se afirman. A causa de la maldad misma del hombre. Miren, Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo menciona ahí que Jesucristo es el Mesías prometido. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. A través de quien el hombre va a ser salvo, a través de Cristo Jesús. No hay otro evangelio, no hay otro mensaje más que nos arrepintamos y creamos en Cristo Jesús, en su sacrificio, porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para que cada hombre, cada mujer pueda heredar la salvación. Ese evangelio y no hay más. Que Cristo pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar. Él la pagó con su propio cuerpo, derramando su sangre en la cruz del Calvario, siendo crucificado en nuestro lugar. Dios pagó el precio en su Hijo amado. En Él descargó Dios toda su ira, la ira que Dios había, ¿verdad?, y aguardado pacientemente para no ser derramada en la humanidad. Dios la derramó en su propio Hijo, porque Él dijo, yo tomaré el lugar de Él, yo pago el precio que el hombre no puede pagar, yo pongo mi vida por ellos. La religión puede decir que hay que rezar a los santos, que a través de la religión de ellos, Él es la única manera. Pero nosotros sabemos que no es a través de religión,
no es a través de denominaciones de iglesias, es a través de Cristo Jesús. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse de sus maldades. Eso es lo que tenemos que hacer, arrepentirnos de nuestras maldades, como dice Marcos 1:15, que ya lo leímos, el mensaje que el Señor venía predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque la gracia del Señor ya ha sido dada. Arrepiéntanse y crean en el evangelio de Cristo Jesús. Primera Corintios capítulo 1:24 nos dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No dice, ¿verdad? A través de tal sacerdote, a través de ser de tal santo. Dice, Cristo, poder de Dios. Para los llamados, dice, así como judíos, como griegos, así como gentiles. Si usted quiere ponerle, así como a mexicanos, a salvadoreños, a guatemaltecos, para todos los hombres, Cristo es poder de Dios para salvación. Para todo, dice aquel que ha sido llamado. Cristo es poder de Dios. Solamente en Él hay salvación. Porque no hay otro. No hay otro medio. Uno solo pagó el precio por nuestra culpa. Y ese es Cristo Jesús. En Efesios 2, versículos 8 y 9, nos dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por nuestras buenas obras, hermanos, o amigo que está aquí. Es por gracia de Dios. Por gracia de Dios. Y yo quiero invitarlo, si usted ha venido en esta tarde y ha escuchado el mensaje del Evangelio de Cristo, yo quiero invitarlo en esta tarde a que venga a Cristo. Si reconoce que ha pecado contra Dios, Dios tiene el poder para limpiarlo. Dios tiene el poder para salvarlo. Pero es necesario que se arrepienta y venga al Evangelio de Cristo Jesús. Yo quiero hacerle la invitación esta tarde. Si usted sabe que ha vivido en el pecado hasta hoy, si ha vivido en el pecado hasta estos días y dispuso en su corazón el haber venido hasta aquí, sepa que Dios lo trajo hasta aquí porque Dios lo quiere salvar de sus pecados. Dios quiere establecer una relación con usted hoy a través de su Hijo amado, a través de Cristo Jesús. Pero reconozca su situación, reconozca la situación en la que se encuentra. Si ahí en su corazón hay maldad, ha estado maquinando maldad, si sabe que hay pecado en su vida, hoy es el momento. Hoy es el momento que Dios le ofrece para ser salvo. Hay un solo evangelio de salvación. La palabra del Señor dice que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Ancho es la puerta por la cual el hombre entra a la condenación, pero angosto es la puerta que lleva a la vida eterna. Dios, al ver al hombre, a la humanidad sumido en la muerte del pecado, mandó a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, para que pagara por las maldades del hombre. Hoy es la oportunidad. Un camino Dios le ha mostrado, y es porque Dios
quiere sanar su vida, quiere Dios sanar su alma, Dios quiere sanar ese corazón. Y yo le invito en esta tarde que acepte a Cristo. Venga a los pies del Señor. El Señor no le está ofreciendo nada que le vaya a ser perjudicial. Dios quiere salvarle. Esta es la oportunidad. Eche mano de la salvación, eche mano de la vida eterna. Porque los días se han cumplido. Y la invitación Cristo se la extiende a usted. Ya no dude más. Ya no vivan la vida que llevan, la vida de pecado. Sepa que Dios ha tenido misericordia y por su grande amor Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Acepte la gracia de Dios en su vida. Fui ciego más, hoy veo. Dios es bueno y lo ha amado con tan grande amor. Tenemos a una pareja aquí. Los que han venido al altar pueden repetir después de mí esta oración para guiarlo a una oración de arrepentimiento. Querido Dios, reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco que he vivido en la concupiscencia.